se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Señor, te agradecemos por esta oportunidad de compartir tu palabra. Llévanos delante de tu presencia y que nuestro corazón pueda conectarse contigo, Señor. Ayuda a cada persona que escucha, responde sus oraciones y haznos tu pueblo final para poder ser dignos embajadores de tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, en este programa y dirígenos. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Bien, agradezco a los hermanos por este espacio tan importante para llevar la palabra de Dios. Hoy día ha sido un día de lucha porque en la mañana me ha atacado un virus, al parecer, mi computadora. Le comentaba a la hermana Brenda que no la puedo encender en estos momentos. Gracias a Dios tengo otra computadora, pero no tengo el mensaje que iba a compartir con ustedes. Así que tuve bien poco tiempo, pero yo sé que el Señor nos va a acompañar y va a estar con nosotros para que la palabra que Él quiere llegue a los oyentes que nos acompañan en esta hora. Y los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 35, que dice así: No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aquí, un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios si nosotros somos constantes, si somos los que perseveren a pesar de las dificultades, de los problemas que el enemigo pueda traer a nuestra vida. Y dice que tiene que ver con la fe, esta segunda venida del que ha de venir. Vamos a sostenernos, vamos a subsistir, el justo va a vivir por la fe, por la confianza. Y le comentaba a nuestro hermano Miguel que vamos a comentar hoy acerca de la batalla final. Esta batalla final tiene que ver con nuestra mente, aunque no pareciera muy claro, ¿no? Tiene que ver con nuestro corazón. Esta batalla es para posicionarse de la mente, de la fe, de los sentimientos del ser humano, y el que lo haga va a ganar esta batalla, ya sea por el lado del bien, con Jesús, o sea por el lado del mal, con el enemigo. Y vamos a desglosar que esta mente que nosotros tenemos, si es buena o si es mala, puede traer enfermedades asociadas con el estado mental que nosotros podamos tener. Enfermedades como la depresión, que está muy de moda, enfermedades como las ansias que llevan a la obesidad. Nuestra mente
también puede producir cáncer en la persona. Vamos a ir desglosando todas esas cosas y nos vamos a acompañar con 1 Corintios en el capítulo 2 y versículo 16, que dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por eso. Porque dice que a pesar de nuestra condición caída, de pecado, dice que va a haber personas, su iglesia, que quieren servirle, que van a cambiar la mente carnal, la mente del viejo hombre, la mente antigua, y va a ser puesta una nueva mente, la mente de Jesús, la mente de Cristo. Y vamos a ver cómo obtener eso y los daños que produce en nuestro cuerpo el tener algo distinto. ¿Y por qué es tan importante? Porque es a través de la mente, de nuestros sentimientos, de nuestra fe, de todo lo que podamos nosotros percibir, es afectada nuestra conducta y que nos puede separar de Dios o nos puede acercar. Y también en Romanos, el apóstol Pablo también habla de lo importante que es nuestro raciocinio para dar a Dios un culto aceptable. Y dice así, Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nuevamente mezcla nuestra mente, lo racional, con un sacrificio vivo a Dios. Y podemos ver que en ese culto racional están también los apetitos, están también el estómago. Y en ese culto requiere temperancia y dominio propio. Y lamentablemente hay muchos hermanos que al presentarle el tema de la reforma pro salud, por ejemplo el tema de la carne, ellos se enojan, ellos reniegan, ellos no quieren cambiar. Y hay citas con respecto a eso, la carne. Incluso su conducta a ellos lo satisface, cuando puede ser que estén como los judíos de antaño, negando a su Señor. Voy a leer una cita donde nos habla de que justamente eso, podemos pensar de que estamos sirviendo a Dios cuando puede ser que estemos rechazándolo. En el Espíritu de Profecía, en el primero escrito, la página 260, dice: muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarle. Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que le aman y que no le habían negado como lo negó Pedro. Mucha gente piensa eso. Que Pedro sí, pero yo no lo negaría nunca. Dice que no le habían negado como le negó Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Mucha gente piensa que ellos no lo harían. Pero Dios, que lee el corazón de todos, probó aquel amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel, dice ella. Está haciendo un ejemplo. Pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. Puede ser que usted, hermano que me escucha, pueda aceptar con gozo, con alegría, hasta con emoción, algunas verdades de la Biblia, pero puede rechazar otras. Si usted tiene ese estado, está en la misma condición que Pedro, o la misma condición que los judíos de antaño que le negaron, dice acá, y está poniendo el ejemplo del mensaje del primer ángel en los tiempos de la hermana White. Dice que muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban las lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida.
En vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, que al tener este engaño en su vida, al no tener buen discernimiento, aceptaron que era un engaño el mensaje del primer ángel, incluso a tal nivel que llegaron a expulsar a los fieles, a los que proclamaban esa venida, porque nuestra mente, al estar desequilibrada, a no tener buenos pensamientos, pensamientos correctos como la mente de Jesús, nuestro proceder puede ser equivocado. Por eso que es muy importante la batalla que se da en nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Sigue diciendo ella: los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarse el clamor de medianoche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario terrenal. Así que una caída llevaba a otra, y cada vez más bajo y más bajo, por no tener discernimiento para relacionar los sucesos que Dios nos quiere mostrar. Por eso que esta cabeza, esta mente, este pensamiento que nosotros tenemos, tiene que ser transparente, tiene que ser puro, lo más equilibrado que pueda ser posible. Y sigue diciendo: y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi, dice ella, vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al lugar santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión de Jesús, que Jesús realiza por ellos. Así que nuestra vida puede ser inútil, nuestras oraciones pueden ser vanas al no tener un pensamiento correcto, al no discernir las verdades finales, en este caso, el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Y el tercer ángel está apoyado por el brazo derecho, que es la Reforma Pro Salud. Así que la alimentación, los estilos de vida, las enfermedades tienen su lugar en este panorama completo de la preparación final para el pueblo de Dios. Algunos consideran con horror un engaño, mientras que reciben otro con mucha facilidad. Entonces debemos nosotros entender por qué dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una buena mente equilibrada, que tenga fe, que pueda llegar a confiar en Dios y a desconfiar de uno mismo. La esperanza, la fe, el amor, el egoísmo, todas esas cosas no pueden estar juntas. Tiene que haber una separación entre el amor y el egoísmo. Tiene que haber un dominio de las facultades superiores que controlen en nuestra mente a las facultades inferiores, para que se pueda desarrollar en nosotros la fe, como le sucedió a aquel centurión romano, que encontramos en Mateo 8, versículo 5, que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Fíjense que este hombre no era del pueblo de Dios, era un pagano, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad,
y tengo bajo mis órdenes soldados, y si digo a este, ve, él va, y al otro, ven, y él viene. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que no he encontrado tanta fe en Israel como en este centurión. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces se refirió al centurión diciéndole, ve, como creíste, así te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios por eso. Porque Dios va a tener un pueblo que va a vivir por la fe. Dios quiere que tú, mi hermano, desarrollemos la confianza que tenía ese hombre, ese centurión, en la palabra. Di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Y Dios quiere que nosotros conozcamos remedios naturales. Dios quiere que conozcamos la fisiología de nuestro cuerpo. Pero también Dios quiere que usemos la fe para sanar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a aquel que sufre, a aquel que padece. Oh, si cada hombre, cada mujer que profesa ser adventista del séptimo día, pudiera entregar su corazón a Dios, pudiera confiar en Él plenamente como este hombre, y por una simple oración poder dar salud a esa persona, porque le ha pedido a Dios que obre y obre un milagro. ¿Por qué nosotros dudamos? ¿Por qué no tenemos esa cualidad como pueblo? Porque todavía nos falta, mi hermano, mi amigo que me escucha. Pero como sabe Dios, el corazón duro, de dura cerviz que nosotros tenemos, ha dejado pautas, ha dejado tratamientos, ha dejado normas, ha dejado todo tipo de remedios para que cada uno de nosotros pueda utilizarlo, pero la plenitud, la perfección, es orarle a Dios y que Él obre un milagro en la vida de las personas que viven hoy en día. Y esa falta de fe la podemos ver porque en el pueblo de Dios, porque ahí decía que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es agradable a Dios, decía ahí, pero también mencionaba de que en el pueblo, en aquellas personas que se profesan ser de Dios, no existe esa fe, no existe esa confianza. Y lo encontramos en tantos ejemplos, pero nosotros vamos a ver el tema de la salud. Por ejemplo, el aborto y los hospitales adventistas. Escuchen bien lo que estoy diciendo, porque también en la medicina que nos entrega, que podríamos decir dentro de la religión, o incluso dentro de los alimentos, cuando uno va a una ABC, como me tocó ir durante esta semana, la semana pasada, a comprar libros, cómo hay productos que vienen contaminados, al igual que el mundo, ya sea carne de soya enlatada, ya sea, salsas que tienen glutamato monosódico, y ahora estamos viendo el caso de los hospitales. La posición oficial votada por el Concilio Otoñal de la Conferencia General en la Iglesia Adventista en 1992, adoptó un documento conocido como Guía del Aborto. Escuche bien, que justifica lo que el Señor prohibió en el sexto mandamiento que dice no matarás. Así que nosotros no podemos fiarnos completamente incluso de la medicina de la religión. El responsable de este cambio tan radical, de esta postura que ha tomado los hospitales adventistas con respecto al aborto, fue el pastor Neil Wilson, padre del actual presidente Ted Wilson, de la Asociación General. En 1970, Neil Wilson declaró públicamente que la Iglesia Adventista se inclinaba hacia el aborto debido a que existía mucha hambre y había mucha gente en el mundo. Y eso vamos a ver de que está en perfecta línea con aquellos que quieren reducir la población.
porque hay mucha gente, dicen ellos. Por lo tanto, a través de los alimentos vamos a provocar enfermedades para poder que se enfermen y así la tasa de crecimiento disminuya. Vamos a ver cómo este pensamiento de Neil Wilson está en esa línea. Esta acción antibíblica sorprendente por parte del pastor Wilson fue apoyada por muchos líderes adventistas por motivos financieros. Nuestro hospital adventista, ubicado en el estado de Hawái, por ejemplo, se encontraba en graves aprietos económicos y el temor de Dios saltó por la ventana, se fue, y el enemigo entró por la puerta abierta de par en par en la iglesia. El triste resultado fue que esta guía del aborto adventista, creada por seres humanos falibles, reemplazó el sexto mandamiento de la ley de Dios por un documento de creación netamente humana. El mandato divino fue reemplazado por una tradición inventada e impuesta por la, entre comillas, iglesia remanente. Y así podemos ver muchos casos en que en la salud se han bajado las normas porque no hay fe, porque cuando falta el dinero por problemas económicos, el ejemplo que estoy presentando, y que grandes líderes buscan una solución humana. Así que vamos a ver cómo nosotros debemos desarrollar esta fe. Debemos nosotros buscar al Señor de corazón completamente. Hay una cita tremenda de la hermana White que dice así, en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la página 305, 303 y 305, dice así: si la gente está mal, escuche bien, y los dirigentes no levantan su voz contra esos males, los condenan. Y en ese caso, el pecado se carga tanto en la cuenta de ellos como en la de los ofensores. Escuche bien. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. Y a pesar de ellos, son descuidados e insensatos, dice ella. Y los ministros no tienen poder para despertarlos porque ellos también están durmiendo. Qué tremenda cita. Describe la condición nuestra como iglesia. Que si nosotros vemos que las cosas están mal y que los dirigentes no se levantan para solucionar esos problemas, dice que somos copartícipes del pecado, tanto de ellos se carga a nuestra vida. Así que todo aquel que no se da cuenta, no discierne a través de su mente, por eso que estamos diciendo que esta es la batalla final. ¿Quién va a gobernar nuestros pensamientos, nuestra voluntad? ¿El bien o el mal? Y ella sigue diciendo palabras duras en la carta 44 del año 1903 para mostrar lo importante que es lograr esta batalla, primeramente en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder tener una conducta que agrade a Dios. Dice así: los cristianos a medias son peores que los incrédulos. ¿Qué dice ahí? Voy a repetirlo. Los cristianos a medias son peor que los incrédulos. El cristiano tibio engaña a ambas partes. Ni es un buen mundano, ni un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. Así que no podemos estar en el medio, no podemos estar entre Cristo y el mundo. Tenemos que tomar una decisión, y para tomar esa decisión pasa por nuestra mente, por nuestros pensamientos. Si su mente está embotada, si su mente está cansada, si ha sido contaminada su sangre, tiene una fiebre, tiene una sangre con fiebre, circula por su cerebro, circula por sus arterias, circula por sus venas, no va a producir
pensamientos de acuerdo, ni decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero nosotros vamos a tocar la parte de las enfermedades, cómo esta mente tan poderosa, cómo esta mente que puede decidir entre amar a Dios o no amarla, también hay enfermedades relacionadas con ella al estar desequilibrada, al estar embotada, al estar cansada, muchas veces por no dormir, o por mucho trabajar, o por comer determinados alimentos que la afectan. Así, por ejemplo, la depresión, que hemos visto en programas anteriores, como un gran hombre de Dios, un poderoso profeta, Elías Tisbita, que se enfrentó con los profetas de Baal, tuvo una severa depresión. Después de haber realizado la obra de Dios, el profeta huye al escuchar la amenaza de esta mujer ramera, de la esposa de Acab, Jezabel. Y el profeta huye, después que había tenido una poderosa comunión mental con Dios, huye y va debajo de un enebro y dice la Escritura que se quiere morir. Así que es muy importante entender estos temas, cómo es afectada nuestra mente, porque ahí va nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestra adoración, nuestro culto racional, que decía la Escritura. Y también podríamos hablar de otros hombres como Juan el Bautista, el segundo Elías, que comentamos también en programas anteriores, como cuando estuvo en la cárcel, al estar encerrado, seguramente sin luz, en un cuarto, en el cepo, también cayó en la duda y su fe vaciló. Porque cuando Jesús estaba afuera haciendo milagros, Juan manda a llamar a 2 de sus discípulos y le dice, pregúntenle si acaso es él el que había de venir o esperaremos a otro. ¿Se acuerdan ustedes de la narración de la Biblia? Y entonces, ¿cómo le pregunta, cómo manda a preguntar al Mesías eso? Si él mismo lo había bautizado, si él había visto descender la paloma, él había escuchado la voz de Dios que diciendo, este es mi Hijo amado, en quien mucho me complazco. Pero ahora, estando en un lugar oscuro, en un ambiente que era adverso, en la cárcel, en la mazmorra, su fe decae, porque el medio en el cual nos desenvolvemos es sumamente importante para nuestra mente, hermano que me escucha. Por ejemplo, una congregación nos estimula al buen trato para con los demás y preserva la base de la sociedad, que es la familia. Se han realizado experimentos, por ejemplo, basados en la influencia del medio externo, que nos ayudarán a entender la conducta, en este caso de Juan, o de Elías, o de los individuos. Por ejemplo, una empresa en Inglaterra trató de mejorar el ambiente laboral de sus empleados, instaurando una cafetera de autoservicio, donde los funcionarios, cada vez que lo deseasen, pudiesen servir ellos mismos un cafecito de esta máquina que habían puesto. Pero como esto tiene un costo, tiene un valor, dejó la empresa un recipiente para que al servirse el café, cada empleado dejara las monedas correspondientes para paliar el costo. Grande fue la sorpresa, la decepción de esta empresa al darse cuenta que el recipiente tenía muy pocas monedas. Nadie dejaba nada cuando se iba a servir el café, aunque el consumo del café había sido elevado. Ellos seguían tomando café, pero nadie dejaba las monedas. Entonces se optó por poner al lado de la máquina de café una foto. Los de la empresa que querían solucionar eso y pusieron una foto al lado de la máquina, solamente una foto con unos ojos inmensos, hermosos ojos, que se veían los ojos y la nariz, nada más que eso, que parecían estos ojos estar muy atentos a los que las personas estaban realizando, sobre todo al servirse el café.
Increíblemente, después de colocar esta simple foto en la pared, al lado de la máquina, el recipiente de las monedas empezó a llenarse. Se había modificado la conducta de los trabajadores. La empresa llegó a la conclusión de que los empleados sabían que era una simple foto. Nadie en realidad los estaba vigilando, pero esta simple foto les ayudó a cambiar su conducta anterior. Porque nuestra mente es muy importante y se puede educar para el bien o para el mal. Nos puede afectar el medio que nos rodea, como le afectó a Elías ante una amenaza, o como le afectó a Juan el Bautista. Así que nuestra mente es muy importante y se puede educar. Esto genera endorfinas en nuestro cuerpo, que vamos a explicar. Provoca bienestar y provoca salud. Y otro factor clave en lo expuesto, como habíamos dicho, es la fe, que significa confiar. Confiar con todo el corazón, confiar como un niño, en este caso, en Dios. Para poder tener buena salud, se debe creer, mi amigo que me escucha, se debe confiar que el tratamiento o el remedio va a lograr un buen resultado. Ya vamos a explicar que hay personas que se han mejorado solamente con un pensamiento positivo, confiando en Dios, teniendo mucha fe, y su cuerpo ha reaccionado al respecto. Así que la fe en Dios nos lleva a ser optimistas, a no dudar que todos los consejos que aparecen en las Sagradas Escrituras son para nuestro beneficio, tanto de conducta, tanto de beneficio médico o sociales. Nos enseñan que tenemos un amigo a nuestro lado las 24 horas del día. Nos da fuerza en la dificultad, regula nuestros nervios y nos da paz en nuestro interior. Ya no hay problemas de insomnio, el pánico desaparece, como lo comentamos en otros programas cuando hablamos del pánico, y se enfrenta a la vida con una actitud distinta que no cae en la desesperación y el estrés, como se ve mucho hoy en las personas. Pero esta confianza, esta fe, se debe hacer crecer. La fe se puede desarrollar. La clave, dice las Sagradas Escrituras, en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En este versículo encontramos la clave para tener fe, la palabra de Dios, y en esta el gran Dios dejó las profecías para que su pueblo no se desespere ante la adversidad, que pueda obtener confianza. Por ejemplo, en el libro, hablando de la circuncisión, escuche bien, en Levíticos habla de que cada niño debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. En Levítico 12:3 dice: y el 8º día se circuncidará al niño. Voy a poner este ejemplo para que ustedes puedan desarrollar más fe de la que ya tienen a través del estudio de la Biblia. Hoy en nuestros días, la ciencia médica reconoce los beneficios terapéuticos de esta medida solicitada por Dios. La circuncisión consiste en cortar el prepucio del órgano sexual del hombre. Según las estadísticas actuales, el 61.8% de los adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activos no utilizaron ningún tipo de método anticonceptivo en su primer encuentro íntimo, indican cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, situación que eleva drásticamente el contagio de infecciones de transmisión sexual, pero que la práctica de la circuncisión podría ayudar a prevenir. Así que tenemos este ejemplo en la parte sexual, la indicación que es para el beneficio del hombre, la que Dios entregó. Además tenemos que la circuncisión puede actuar directamente en la disminución del riesgo de adquisición del VIH, para reducir la capacidad del virus al fijarse y penetrar en las células. También ayuda para no contraer el SIDA
la circuncisión. La superficie mucosa interna de la piel del prepucio contiene mayor densidad de células de Langerhans, ese es el nombre que tiene la célula, que es la clave para la infección del VIH, que en el resto del órgano afirma un estudio con respecto a esto, que fue realizado por el experto Roberto Rodríguez de la Academia Mexicana de Pediatría. En este mismo sentido, la investigación que se realizó también sugiere que la circuncisión puede ayudar a prevenir la adhesión de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, como la chancroide y el herpes genital. Además, también puede proteger contra el virus del papiloma humano y en consecuencia contra el cáncer cervical. Así que la palabra de Dios en sus direcciones que nos da también proveen protección para nuestra salud, para no contraer enfermedades. Otro ejemplo de la veracidad de la Biblia que llama la atención es la sentencia que aparece en el libro de Job. Aquí se menciona que en el mar hay fuentes de agua, que hay fuentes que relata. Ahí dice, en el capítulo 38 y versículo 16 dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Qué raro lo que dice acá, que en el mar hay fuentes. Desde los tiempos de Job era muy difícil a las personas ni siquiera concebir la idea de que en el mar pudiese haber fuentes, ya que solo se vino a descubrir, escuche bien, en el año 1970, hace muy poquito tiempo, debido a que antes los submarinos no podían alcanzar profundidades que permitieran descender lo suficientemente hondo y afirmar o desmentir la sentencia de Job. Pero desde la década de los 70, los submarinos que se empezaron a construir soportaban más de 6.000 libras de peso por pulgada cuadrada. Con esta tecnología, los oceanógrafos descubrieron la existencia de fuentes en los suelos marinos, tal cual como lo señalaba el libro de Job. Esta es una de las muchas evidencias que están a nuestra disposición en la Biblia. Por eso que podemos confiar como el centurión, podemos tener fe. La escritura dice: di la palabra, Señor, porque yo sé que mi siervo sanará. Necesitamos por la fe renovar esta mente, ganar la batalla final. También para poder enfrentar las enfermedades, como lo vamos a ver, sobre todo el tema de la depresión. También tenemos el tema del ADN, por ejemplo, en el Salmo 139, desde el versículo 13 al 16 dice: porque tú, oh Dios, me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria a Dios, porque nuestro Padre es el Creador. Él nos conoce, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, puso cada célula, cada tendón. Así que en esta parte vamos a destacar el versículo 16, donde dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahí se está refiriendo al ADN, que hoy en día se le llama ADN por los científicos, todo lo que involucra la formación de nuestro ser. Por la década de los años 50, James Watson y Francis Crick propusieron el modelo de la doble hélice del ADN para representar la estructura tridimensional del polímero con toda la información del plano genético de la vida.
Pero 3000 años antes, la Biblia hace referencia a este código genético en el libro de los Salmos. Así que en este libro maravilloso, las Santas Escrituras, encontramos todo lo que el hombre necesita. Un equilibrio para tomar buenas decisiones, para poder tener una mente equilibrada, para poder ganarle a la enfermedad tan grande y que azota en nuestra vida, como el caso que vamos a ver, que es la depresión. Y también, bueno, la ansiedad también, que tiene que ver con la obesidad, como dijimos recién. La relación de la mente sobre el cuerpo es bien clara. Del mismo modo que las enfermedades físicas influyen en nuestro estado de ánimo y nos provocan temor, miedo o preocupación, muchos problemas psicológicos provocan síntomas físicos. Escuche bien, los problemas de nuestra mente provocan también síntomas físicos. Hoy en día son recurrentes las enfermedades psicosomáticas en nuestra sociedad. Cuando hablamos de psicosomático, nos referimos al trastorno psicológico que genera un efecto físico, provocando algunas consecuencias en el organismo, como lo vamos a ver. En otras palabras, diremos que una afección psicosomática se origina en la psiquis y después ejerce una cierta influencia en el cuerpo. Existen numerosos ejemplos de procesos psicosomáticos. Algunos son muy simples y no implican una enfermedad. Por ejemplo, cuando una persona se avergüenza por algo, sus mejillas cambian de color. En otras palabras, el sujeto se sonroja. Dicha alteración física obedece a un proceso psíquico. Un estado de nerviosismo también puede desencadenar procesos psicosomáticos. O sea, lo vemos, por ejemplo, cuando está la persona muy nerviosa, le afecta su estado al estómago, aumentando los ácidos internos, el ácido clorhídrico produciendo úlceras. Un adolescente que está a punto de rendir un examen, por citar un ejemplo, un caso, puede tener taquicardia y sudoración excesiva en las manos. Un hombre que protagoniza una discusión, por ejemplo, una discusión callejera, por un problema de tránsito, supongamos, le puede provocar una subida de la presión en su organismo. O sea, nuestras emociones, nuestra mente nos afecta a nuestro cuerpo. Cuando el desequilibrio psicológico se extiende en el tiempo y no obedece a una única situación extraordinaria, el problema psicosomático puede ser persistente, puede prolongarse en el tiempo. Un individuo que sufre un trastorno de ansiedad con ataques de pánico, como lo comentamos la otra vez, puede sufrir de manera recurrente desde mareos hasta colitis. Escuche bien, porque esto es muy importante, cómo nos afecta nuestra mente, nuestro cuerpo. Pasando por náuseas, también provoca náuseas y dolor de pecho. En el caso de la artritis reumatoide, también provoca depresión, pero a su vez la depresión puede provocar la artritis. Hay un ejemplo que vamos a ver, el tema de los huesos, si el tiempo nos da, porque hay muchos adventistas, hay muchos hermanos que tienen problemas a los huesos, artritis reumatoide, tienen la gota, tienen por tener ácido úrico, y no es solamente por la alimentación, como lo vamos a ver. La depresión puede causar problemas secar los huesos, mis hermanos. Es muy importante porque somos un todo, somos mente y somos cuerpo. En este caso estamos viendo la mente, y que debemos tener la mente de Jesucristo, una mente perfecta, para que nuestro carácter sea perfecto y nuestro cuerpo funcione de la forma de vida. Así que trataremos este tema. Es corriente encontrar personas que sufren de depresión y de la ansiedad, que se quejan de haber recurrido a varios médicos sin que les encuentren absolutamente nada. Sin embargo, continúan sintiéndose mal y presentando algunos de los síntomas que antes he comentado. En muchas de estas ocasiones estamos ante problemas psicosomáticos, como ya hemos dicho. La verdadera medicina trata no solamente el cuerpo, sino que además la mente. La encontramos en las siguientes frases, por ejemplo, de Elena de White,
en Consejos sobre Salud, donde dice así en la página 89 y 90, el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, mi hermano, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Ahí está lo que estábamos diciendo en el último remedio que ella nombra, la confianza en el poder divino, la fe, como este centurión, di la palabra, Señor, y él creyó. En esta maravillosa declaración se mencionan 8 remedios para conservar la salud física, tanto física como emocional, y el último mencionado es la confianza en Dios, totalmente desconocido por la medicina alópata en la que confía la sociedad hoy en día, y muchos hermanos confían también en la medicina tradicional de los hospitales del gobierno. Desarrollaremos más este punto, pero ya queremos introducir este concepto que es clave en los desórdenes mentales que traen algunas consecuencias en nuestro organismo. Ya vimos que una simple foto alteró la mente de los trabajadores de esa empresa y empezaron a dejar las monedas cada vez que se servían café, porque somos afectados. Con la depresión hay que considerarla como una enfermedad, ya que se debe tomar el espíritu y el cuerpo. A veces se produce una relación depresiva como resultado de un evento o una situación traumática en la vida. Este tipo de situación se puede tratar con algún tipo de multivitamínico. Escuche bien, porque en estas pocas partes, cuando las consultas que doy en distintos lugares del mundo, cuando voy a dar campaña evangelística, puedo recetarle al paciente un multivitamínico, ya que este tipo de depresión, por lo general, es una depresión temporal. O sea, tomarla por 1 mes, 2 meses, le va a ayudar y después dejar el multivitamínico. Existen otro tipo de depresión, aparte de la temporal que he mencionado. Hay una depresión que se denomina distimia, que se caracteriza por un sentimiento persistente de tristeza. Por lo general, dura entre 1 y 2 años. O sea, ya esto es más prolongado, es más larga, puede ser por la muerte de algún familiar, algún accidente, pérdida de la casa, etcétera. Dura un poquito más, entre 1 y 2 años. Los síntomas, para que sepa, si acaso usted tiene este tipo de depresión que se le llama distimia, los síntomas son los siguientes. Dice así: apetito pobre o comer demasiado, come muy poco o come mucho. Eso es un síntoma de tener este tipo de depresión. También el insomnio, que es la falta de sueño, o la persona duerme demasiado. También la baja energía, que los hermanos dicen tengo poca fuerza, me canso muy luego, o tiene fatiga, son síntomas de la distimia. La baja estima propia también, concentración muy pobre o dificultad para tomar decisiones, sentimiento de desesperación. Esos son síntomas. Si acaso usted tiene alguno de estos que he mencionado, son síntomas de que usted tiene depresión. También tenemos la depresión seria, que puede llevar a una incapacidad para desenvolverse normalmente en la sociedad, y a la larga pueden llevar al suicidio. Es más grave este tipo de depresión. Sin embargo, la depresión también se puede deber a factores físicos antes que psicológicos. Aquí ya vamos a ver la parte del cuerpo que nos afecta nuestra mente. Pueden ser acrecentados por factores orgánicos como reacciones a ciertos medicamentos. Cuando usted acude a un médico alópata, le puede afectar su hígado o a su organismo y le puede producir un tipo de depresión severa. Producen también anemia. Por la anemia puede producirse también esta depresión, por el consumo de alcohol, porque la persona está sufriendo de artritis reumatoide, o algún tipo de diabetes, la tipo 1, la tipo 2, la mellitus, también
por lo general, cae estas personas en depresión. Puede ser producida por estar padeciendo cáncer, también puede deberse a una baja en las funciones de las tiroides, deficiencias nutritivas, mucha comida chatarra, mucha fritura, también provoca depresión, el uso de drogas, etcétera, etcétera. Trastornos del sueño, que se acuesta muy tarde o duerme muy poco. Estos factores mencionados aumentan la incidencia de estímulos a la depresión. O sea, lo que consumo, mi parte física, afecta mi parte mental. Todos los tipos de depresión tienen una hebra en común: la falta del gozo divino en la vida de la persona, falta esa comunión directa con Dios. Todas las personas que sufren de esta depresión es porque han cortado o han disminuido su vínculo con el Todopoderoso. En Juan, capítulo 15, versículo 11, dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y ahí está la clave. El mejor antidepresivo es la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, que Él dio su palabra para que pudiéramos tener nosotros gozo en nosotros. El antidepresivo perfecto para el hombre es la palabra de Dios y practicar todo lo que ahí se enseña. A las personas que trato les recomiendo que ayuden a alguien, porque la persona que se deprime se centra mucho en sus propios problemas. Entonces, cuando ayuda a una persona, cuando practica los principios bíblicos, él se ayuda a sí mismo. Cuando realiza una acción altruista en la comunidad, renueva las energías vitales del organismo, mejora la circulación sanguínea y combate de esa forma la depresión, ya que la persona saca su mente, lo que estamos tratando, esta batalla final tan importante, ¿quién va a ganar la victoria sobre la mente del ser humano? Cuando la persona saca su mente de sí misma o de algún problema que padece y se concentra mejor en ayudar a los demás. El 60% de las personas deprimidas sufre de síntomas de ansiedad psicológica, aprensión irrealista, temores, andan asustadas estas personas, sufren síntomas de afanes excesivos, agitación, irritabilidad, andan enojadas o ataques de pánico. Todo eso tiene que ver con este efecto que estamos nosotros tratando de este desequilibrio de la mente. Un 60% de personas con depresión sufren de síntomas físicos relativos a la ansiedad, como dolores de cabeza. Escuche bien, si usted le duele la cabeza, puede ser, aunque los dolores de cabeza pueden ser por muchos motivos, no solamente este. Síndrome de intestino irritable, fatiga crónica y dolor crónico. La ansiedad se puede manifestar de varias formas, como nerviosismo, la persona anda tensa, anda muy tensa, excesivamente tensa, temor injustificado, anda asustada por todo, ve a un policía en la calle, se asusta, piensa que le va a hacer algo, insomnio e incapacidad para concentrarse. Un factor común en personas que sufren de ataques de ansiedad y pánico es un nivel elevado de suero lactato. Y aquí vamos a ver cómo también la parte física, lo que comemos, el funcionamiento de nuestro cuerpo, en este caso el lactato, también puede producir depresión. Recién lo vimos un estado mental, pero ahora vamos a ver el lado del cuerpo. El lactato es sencillamente ácido láctico, que se forma, que creo que el ácido láctico, ¿cuándo se forma? Cuando el azúcar en la sangre se desdobla anaeróbicamente. O sea, es decir, que queda sin oxígeno la célula, la sangre. Este es el factor que provoca dolor en los músculos y fatiga cuando uno realiza ejercicio. Con los ataques de ansiedad y pánico van asociados niveles elevados de ácido lactático, de ácido láctico. Existen diferentes elementos dietéticos y nutritivos asociados con altos niveles de ácido láctico. Estos incluyen el consumo de azúcares, por eso que el azúcar nunca recomendamos,
que están asociados como el azúcar, también como las sacarosas, los jarabes de maíz, que son transgénicos, que vienen modificados genéticamente, que son... Monsanto ha metido sus manos ahí en el jarabe de maíz y hay muchos productos en los Estados Unidos que se hacen con jarabe de maíz, también ayudan a tener ansiedad, pánico y elevado exceso de ácido láctico. La cafeína, bueno, nosotros no consumimos cafeína, café, las bebidas gaseosas, el té, el consumo de alcohol, también tenemos los huevos, aunque sean de chacra, porque hay hermanos que dicen, no, este huevo es de campo, se los comen, también produce. La leche, el trigo, escuche bien, el trigo que ha sido modificado por tantas décadas y que los hermanos comen pan de trigo. También tenemos la deficiencia de vitamina B, del complejo B, el calcio, deficiencia de calcio, de magnesio. Se recomienda, además de reducir o eliminar de la dieta los almidones procesados como el pan hecho de harina blanca, hay que tratar de eliminarlo para combatir el ácido láctico. Los fideos, las papas fritas. Y para contrarrestar esto, se puede hacer aumentando el consumo de frutas, de hortalizas y beber bastante agua, 2 o 3 litros al día. En las charlas que estuve dando en Queens, allá en Nueva York, cuando me invitaron al Evangelio Eterno, allá donde el pastor Hugo Gambetta, dentro de las consultas que di, había una joven hermana de la congregación que vino a la consulta gratis que doy después de la predicación. Se hacen filas porque hay muchos hermanos enfermos y se aprovecha de que vaya a las visitas y para atenderlas en la campaña. Y esta muchacha tenía ataques de pánico, siendo muy joven, cuando que los jóvenes no tienen muchos problemas, pero ella sí tenía. Dentro de todos los consejos otorgados para su dieta alimenticia, ella los había llevado al pie de la letra. Ella cumplía el régimen muy bien, según lo que me contaba. Sin embargo, tenía fuertes crisis que padecía en su vida. Y todavía le había disminuido, pero todavía le quedaban algo crónico. Y le hice la siguiente observación. Le dije, ¿usted tiene miedo a la muerte? Le pregunté a la hermana, a esta joven. La contestación que ella me dio fue, sí, tengo miedo a la muerte. Esta hermana había bajado su fe. Ella no confiaba de que Dios tenía poder para resucitarla y le daba miedo todavía el pasar por esa experiencia traumática. Aunque había seguido los principios de alimentación al pie de la letra, le había mejorado bastante la salud, pero todavía le quedaba algo en su psiqui, en su mente, que la perturbaba. Así que yo le dije que ella tenía un problema espiritual, por eso que tenía pánico, a pesar de que también puede ser producida por efectos del cuerpo. Y le hablé de las bondades del amor de Dios y que debía confiar en su habilidad de rescatar al ser humano del sufrimiento, incluso de la misma muerte. Confiar en la promesa de Jesús, que dijo cuando estaba al lado de su amigo Lázaro, cuando estaba en la tumba, él dijo, el que cree en mí no estará muerto, sino que vivirá. Así que debemos confiar en esa promesa. También añadiremos, para combatir la depresión, escuche bien, el ejercicio, algo que podría ser que no está relacionado con la depresión, pero sí. Para combatir la ansiedad, el ejercicio es tremendo. Se puede realizar por lo menos 3 o 4 veces a la semana, lo que incluye, puede ser caminar, puede ser andar en bicicleta o nadar. Este ejercicio debe durar por lo menos entre 30 a 40 minutos, porque si uno hace 10 minutos, 15 minutos, prácticamente es un estrés, no se obtienen los beneficios. Tiene que ser más o menos un poquito largo, unos 25 a 30 minutos. Los desórdenes de ansiedad afectan a las mujeres el doble que los hombres. Las mujeres son más afectadas por este tipo de enfermedad. Los alimentos ricos en omega 3, escuche bien, como la linaza o aceite de olivas, ayudan a prevenir que la depresión se desarrolle, ya que crea membranas celulares fuertes, las fortalece, el omega 3. Por eso que es muy bueno el aceite de oliva. El comer demasiada proteína rompe el delicado equilibrio
de sustancias químicas en el cerebro. Comer mucho frijol, como lo hemos comentado en otras oportunidades, el exceso de proteína, no solamente para ácido úrico en los huesos o en la rodilla. También este equilibrio se altera con los niveles altos o bajos de azúcar en la sangre, producido por la diabetes. También la diabetes afecta. Por otro lado, la cafeína y la deficiencia nutritiva disminuyen los niveles de serotonina, que es la sustancia química cerebral que ayuda a las neuronas a transmitir apropiadamente las señales entre ellas. Ya vamos a explicar el tema de la serotonina, que es muy importante. Una deficiencia en la producción de serotonina puede llevar a la depresión y a la ansiedad. Así que estas patologías están muy vigentes hoy en día, y sobre todo la ansiedad tiene que ver con la obesidad, cómo las mujeres son afectadas, o los hombres, en su silueta. Hay asimetría en su cuerpo, dando un pésimo testimonio, ya que el maestro, el divino maestro Jesús, era experto en dejar de comer. Él no sufría de ansiedad, no sufría de obesidad, podía estar 40 días sin comer, dice la Escritura. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el sobrepeso, al tener ansiedad, al tener nuestra mente afectada, produce sobrepeso, produce obesidad, que puede afectar a las personas a una presión alta, por ejemplo, a sufrir infartos al miocardio, al corazón, embolias pulmonares, las personas que están muy gorditas, dolores crónicos osteomusculares, fibromialgias, que también se ha puesto muy común ese tipo de patología, artrosis en las rodillas al soportar tanto peso, incremento del cáncer de mama, escuche bien, propensión a la diabetes y un sinnúmero de enfermedades. También se afecta la parte emocional, como lo estamos diciendo. El estigma de ser obeso es gatillante de padecimientos psíquicos diversos, como depresión, como lo estamos mencionando, evita la sociabilidad, la falta de la autoestima, etcétera, etcétera. Son varias las hormonas que desempeñan un importante papel en la regulación del peso corporal. Tenemos las tiroides, claro, también una cuestión física, ¿no? Esta tiroides, esta glándula, utiliza yodo para fabricar las hormonas tiroides. Una patología que puede afectar esta glándula es el hipotiroidismo, afección en la que hay un déficit de energía, se experimenta cansancio, disminuye el metabolismo, aumentando el peso. Así que esta ansiedad puede traer un sinnúmero de problemas con la obesidad. Así que es muy importante ganar esta batalla en la fe, ganar esta batalla de la mente, poder tener una mente equilibrada que no requiera, no se desespere por comer, o no se deprima, lleve a quedar sin energía. El cristiano, el hermano, anda por los suelos. En los últimos 40 años se han fomentado cientos de dietas, pero no se ha logrado encontrar o demostrar una dieta ideal. Solamente se pueden tirar algunas líneas para combatir la ansiedad. La angustia y la depresión están ligadas estrechamente al sobrepeso. Así que es una cadena que no termina. Voy a ir ya concluyendo. Hay mucho que compartir con ustedes acerca de nuestra mente, de nuestro funcionamiento, que es muy importante entender esto, cómo funciona nuestro cerebro. Por ejemplo, los niveles de serotonina que recién estaba mencionando, cómo el cerebro afecta nuestro talante. El sueño produce un síndrome, la falta de sueño provoca síndrome premenstrual, por ejemplo, alteran el apetito, incrementan el dolor producido por la migraña, fibromialgia. Así que la serotonina, que es un tipo de neurotransmisor, o sea, una sustancia química de las células que funcionan como mensajero entre las terminaciones nerviosas. O sea, eso es lo que es la serotonina, que ayuda a esta comunicación. Y ya por el tiempo no voy a detallarlo, pero la falta de sueño afecta a la glándula pineal, que es la que coordina las glándulas del cuerpo, provocando un sinnúmero de enfermedades. No lo voy a tocar cómo esta serotonina aumenta durante el día, y en la noche ayuda a estudiar a los niveles de melatonina, que es otra sustancia que debemos nosotros estudiar y saber en qué alimentos también la tenemos. No solamente la obtenemos nosotros en el día a través de la luz, la serotonina, que después el cuerpo la transforma en melatonina. También hay alimentos que no voy a alcanzar a compartir con ustedes,
pero que por lo menos tengan esa idea de que hay alimentos que la contienen, se puede comer melatonina. Hay un libro que se llama, el libro del doctor Dawson Church, que se llama El genio en sus genes. Y en la página 70, este médico, este doctor dice, todos tenemos las llaves de una farmacia en la que hay un deslumbrante surtido de compuestos curativos. Está hablando de nuestro cerebro, que en nuestro cerebro tenemos una farmacia con remedios. Y esa farmacia, dice él, es nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro genera drogas similares a los que nos receta el médico. Y si nosotros aprendemos a manejar esta sustancia como la serotonina, por ejemplo, o la melatonina, puede haber mucha mejoría, producir endorfinas, que son las neuronas de la felicidad. Podemos andar más contentos. Entonces, si la estimulamos, ¿cómo? Comiendo determinados alimentos, ¿cómo? Practicando ejercicio. Al producirse ejercicio, se produce una hormona en nuestro cerebro aparte de la endorfina, provoca felicidad, provoca equilibrio emocional, de pensamiento, de carácter. Por eso que estos neurotransmisores son muy importantes y que se le asocian con el placer y la alegría. Y en Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 3 dice, conocí que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien en su vida. O sea, la plenitud de la vida está en la alegría. Y si nuestras endorfinas andan bajas, andan por los suelos, porque no sabemos manejarlas, entonces no vamos a estar cumpliendo el propósito de Dios en Eclesiastés capítulo 12, versículo 3. En Proverbios, en el capítulo 17, versículo 22 dice, el corazón alegre es buena medicina. Así que si nosotros le damos al clavo con las endorfinas, vamos a tener beneficio en nuestro cuerpo, porque dice que es una buena medicina. También de los huesos, dice que el corazón triste seca los huesos. Así que está relacionada nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra fe, afectan nuestro corazón, nuestra parte física. Así también tenemos que el rencor, la tristeza, la amargura no colaboran en nada a nuestra salud física o mental. Así como la alegría dice que el corazón alegre es buena medicina, también la tristeza, la amargura, el rencor, el no perdonar a nuestro prójimo, es perder la batalla de nuestra mente, es entregársela al enemigo. Así que es muy importante cómo afecta nuestro sistema nervioso, cómo alivian el dolor, cómo comprender este mecanismo maravilloso que Dios puso en nuestro cuerpo. Así que lo dejaremos con la ayuda de Dios para la próxima oportunidad que Dios nos permita compartir. Pero la mensajera del Señor habla acerca de esta alegría, de esto que nosotros debemos desarrollar a través de la confianza en Dios, de la esperanza, de la fe. Dice así, ella va a hablar en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en la página 669. Dice así, el placer de hacer el bien a los demás fluye a través de los nervios, acelera la circulación de la sangre y produce salud mental y física. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo nosotros liberamos las endorfinas en nuestro cerebro, en nuestra mente? Dice acá la mensajera del Señor, haciendo el bien a los demás. ¿Cómo aumentamos la circulación sanguínea? Haciendo el bien a los demás, porque dice que acelera la circulación de la sangre y produce salud mental y física. Cuando usted hace la obra misionera, cuando usted visita un hospital, cuando visita a algún enfermo, cuando da algún aporte para el avance de la obra, está trayendo un beneficio a su salud física y a su salud mental, hermano que me escucha. Así que tenemos muchos consejos, tanto el Espíritu como decía, para que seamos realmente el pueblo de Dios, para que seamos realmente aquellos que van a dar la batalla y que puedan ponerse del lado de Dios, de la justicia divina. Y aquí tenemos otro texto que les quiero leer de ahí para ir terminando. Dice, los cristianos a medias son peores que los incrédulos. La cita que vimos recién. El cristiano tibio engaña a ambas partes.
preparémonos con toda nuestra fuerza para no ser parte de estos cristianos a medias. Ni es un buen mundano, ni un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro pueda hacer. Así que debemos trabajar en todas las áreas. Debemos ser perfectos, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Sed por lo tanto vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Dios nos ayude para poder salir adelante, para poder salir vencedor y ganar esta batalla que se está dando, esta guerra en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra fe, en todos nuestros sentimientos. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 610 dice: nadie será trasladado al cielo mientras su corazón esté lleno de la basura terrenal. El corazón se asocia con la mente, con el cerebro. Hay que remediar primero todo defecto del carácter moral. Quitar, mi hermano que me escucha, quitar toda mancha por la sangre purificadora de Jesucristo y vencer todos los rasgos de carácter que no expresan amor ni sean dignos de ser amados. Gloria a Dios por eso. Un claro consejo del Espíritu Profecía, cómo Dios nos ayude a ser perfectos, a tener un carácter simétrico, a tener una mente perfecta como la mente de nuestro amado Jesucristo, para ser semejantes a Él. Y también tenemos en Testimonios para la Iglesia, estos libros tremendos, en el tomo 1, en la página 278, ahora lo siguiente: debemos subyugar el genio violento y dominar nuestras palabras. Las palabras se generan en nuestra mente, en nuestra cabeza. El genio, todo eso, el carácter, todo se genera en nuestra mente. Debemos subyugar el genio violento y dominar nuestras palabras. Así, mi hermano, obtendremos grandes victorias. A menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás. Escuche bien, porque si usted tiene mal genio, habla palabras imprudentes cuando está enojado, dice acá que esas personas son esclavas de Satanás y estamos sujetos a él como cautivos suyos, sigue diciendo. Cada palabra discordante, cada palabra desagradable, impaciente o malhumorada es una ofrenda presentada a su majestad satánica. Y es una ofrenda costosa, más costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios, porque destruye la paz y felicidad de familias enteras, destruye la salud y puede hacernos perder finalmente una vida eterna de felicidad. La palabra de Dios nos impone restricción para nuestro propio interés. Bajo esta restricción santa, creceremos en gracia y humildad y nos resultará fácil hablar lo recto. El carácter natural, apasionado, será mantenido en sujeción. El Salvador, al morar en nosotros, nos fortalecerá a cada hora, a cada instante. Gloria a Dios por eso. Tenemos la promesa de que si nuestras palabras no responden a una mente santificada, si en nuestra vida no tenemos esa mente de Cristo, dice que nos va a ayudar, que este carácter apasionado será mantenido en sujeción, mi hermano. Esta parte mental es muy importante, ganar esta batalla final, esta guerra final. Es muy importante poner nuestra mente del lado divino, del lado de Jesús. Por eso que en Hebreos, en el capítulo 10, hablaba: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza, la esperanza de una vida mejor, debería llenarnos de alegría, de optimismo, generando endorfina, generando un buen carácter, generando buenas palabras, buen trato con nuestros semejantes. Y la gente diría: ustedes realmente son cristianos, realmente conocen a Jesús. Que esa palabra sea una realidad en tu vida y en mi vida, mi hermano, que tengamos fuerza para vivir, que no estemos en depresión, que no estemos angustiados, que no tengamos ansiedad comiendo a cada rato, acá afuera de hora. Es como, para que vean cómo la parte mental nos da esta fuerza física, como se la dio al maestro cuando estaba en el pozo con la mujer samaritana.
Dice que llegaron los discípulos, aunque el maestro estaba cansado, no comió nada, y dijo, yo tengo una comida que vosotros no sabéis, porque cuando le habló a la mujer samaritana, el divino maestro se fortaleció, se llenó de fuerza, ese acto altruista de hablarle de la salvación a esta mujer, lo llenó de ánimo y le dijo, ustedes no saben qué comida tengo yo, y la comida de él era hacer la voluntad del Padre, le dio fuerza física, así que todo lo que es de Dios nos ayuda, incluso físicamente. Se hizo un experimento con un ratón en una olla. Unos científicos querían conocer algunas cosas del comportamiento del cerebro, en este caso de estos ratoncitos, y pusieron en una olla, la pusieron hasta la mitad de agua. Y agarraron un ratón y lo tiraron ahí al agua para ver cuánto se demoraba el ratoncito en ahogarse. Y se dieron cuenta de que en ahogarse, el ratón trató de nadar, no encontró dónde sujetarse, hasta que finalmente ese pobre ratón en el experimento se hundió a las 2 horas. A las 2 horas se ahogó. Al día siguiente tomaron la misma olla, pusieron la misma cantidad de agua y entonces pusieron a otro ratón. Pero antes de que pasara, y empezó a nadar el ratón para salvar su vida, para no ahogarse. Pero antes de que pasaran las 2 horas, los científicos arrojaron un pedazo de madera al agua, a la olla donde estaba nadando el ratón. Y entonces el ratón pudo sujetarse de ese trozo de madera y pudo descansar. Pero los científicos se lo sacaron rápidamente y para ver qué sucedía con el ratón. Entonces el ratón siguió nadando, pero no se ahogó a las 2 horas, no se ahogó a las 3 horas, no se ahogó a las 5 horas, se ahogó a las 20 horas, amigo que me escuchan. Y los científicos se preguntaron cuál fue la diferencia, por qué el primer ratón sobrevivió 2 horas y el otro sobrevivió 20 horas. Y se dieron cuenta que al tirarle ese pedazo de madera y al retirárselo, el ratón tenía la esperanza de que en cualquier momento iba a bajar otro trozo de madera y iba a poder descansar. Así que eso le daba ánimo, le daba fuerza para seguir luchando, para seguir perseverando. Y de esa misma manera, nosotros los cristianos, la esperanza en Dios, esta tierra nueva, estos cielos nuevos, las promesas divinas, nos dan ánimo, nos dan fuerza para seguir adelante, para vivir en este mundo de dificultades y estar optimistas de que andamos con Jesucristo a nuestro lado y Él nos va a ayudar en todo trance, en toda tribulación que el enemigo nos pueda hacer pasar. Así que gloria a Dios, no perdáis, por eso que dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Muchos hermanos no son pacientes, lamentablemente. Pero acá dice, es necesaria la paciencia, un estado mental. Ahí tenemos la mente nuevamente. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aquí, un poquito más, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, gloria a Dios. Mas el justo, mi hermano, por la fe vivirá. Y si retrocediera, no agradará mi alma. Si te ganan las pruebas, si te ganan las tribulaciones, tómate la mano de Dios, porque no hay que retroceder, ni queremos retroceder, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Y decía también, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por eso, que este versículo sea una realidad en tu vida y en mi vida. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad de entregar este mensaje y le deseo a todos que el Señor les bendiga ricamente en esta noche. Wow, por esta hermosa qué oportunidad tremendo, pastor, de compartir con los tan hermanos, hermoso. por tu palabra que nos da ánimo, nos da fe, nos da fuerza. Tú me ayudaste hoy, ya que tuve problemas con la computadora, el enemigo quería impedir, pero como siempre tú diriges las cosas. Te doy gracias por los hermanos del fuerte clamor final, bendícelos, dirígelos y acompaña a todas aquellas almas que de corazón aportan, apoyan, que tú se lo devuelvas, Señor, a ellos en ricas bendiciones, porque aquí se está haciendo una obra linda,
para el avance de tu palabra. Gracias, Señor, por esos corazones que tú has tocado. Sigue ayudando a este ministerio y quédate esta noche con todos nosotros. Y gracias por Jesús, por haberlo enviado, que hace posible todas estas cosas. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la luz. Gracias por el camino que tú nos muestras. Somos indignos, te necesitamos, pero sabemos que tú eres un Dios de amor. Así que nos atrevemos a elevar nuestras plegarias a ti, sabiendo que tú las recibes y bendice a cada persona que oye en estos momentos esta cadena que están haciendo los hermanos a través del fuerte clamor final. Gracias, Señor, por tu amor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Estelita. Gracias, queridos hermanos. Que pasen una feliz noche y que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga.